Para hablar de la relación que existe entre la violencia de género y el feminicidio, es necesario que definamos los dos conceptos. Se entiende por violencia de género a cualquier acto violento o agresión basados en una situación de desigualdad en el marco de un sistema de relaciones de dominación por parte de los hombres sobre las mujeres, que puede terminar en una consecuencia de daño físico. El feminicidio, por su parte, es el asesinato de mujeres debido a su condición de género. En cualquier caso, se trata de un crimen de odio de género. La relación que existe entre feminicidio y violencia de género es que la violencia de género va apareciendo poco a poco y va haciendo un pequeño escalón, se va ascendiendo o podríamos decir que incluso descendiendo hacia lo más profundo que podría ser, que vendría siendo el feminicidio. El feminicidio es lo más, es la máxima manifestación que puede tener la violencia de género. En el feminicidio es cuando se termina con la vida de una persona, de una mujer, por el simple hecho de que es mujer. Es cuando todo el odio que existe hacia ese género, la misoginia, todo, la opresión, todo se combina y termina, da como resultado un feminicidio. En México, la Comisión de Derechos Humanos de la ciudad, de aquí del centro, considera que la violencia feminicida en México obedece a un contexto de cultura machista y misógina. Y esto es muy claro con la cultura que nosotros tenemos. Tendemos a darle a estereotipar todo. Tenemos todos nuestros conceptos, toda nuestra vida, nos guiamos por estereotipos que la sociedad y las generaciones anteriores han armado para nosotros. Han armado todo un sistema que le da beneficio y conveniencia a los hombres, mientras que las mujeres las oprime y las deja de un lado. Tenemos el estereotipo de que la mujer debe de hacer el quehacer, de cuidar a los niños, quedarse en casa, mientras que el hombre trabaja, no llora, es valiente, tiene un sinfín de cosas que hacer. Eh, los feminicidios aquí en México se consideran feminicidio de acuerdo al artículo 325 del Código Penal Federal. Este señala que aquella persona que comete el delito de feminicidio es quien prive de la vida a una mujer por razones de género, cuando concurre alguna de las siguientes circunstancias. Número uno, la víctima presenta signos de violencia sexual de cualquier tipo. 2. A la víctima se le hayan infligido de lesiones o mutilaciones inflamantes o degradantes previas o posteriores a la privación de la vida o actos de necrofilia. 3. Existan antecedentes o datos de cualquier tipo de violencia en el ámbito familiar, laboral o escolar del sujeto activo en contra de la víctima. 4. Haya existido entre el activo y la víctima una relación sentimental o afectiva. 5. Existen datos que establezcan que hubo amenazas relacionadas con el hecho delictuoso, acoso o lesiones del sujeto activo en contra de la víctima. 6. La víctima haya sido incomunicada cualquiera que sea el tiempo previo a la privación de la vida. 7. El cuerpo de la víctima sea expuesto o exhibido en un lugar público. La pena para castigar a un feminicida en México es de 40 a 65 años de cárcel. Según Marcela Lagarde, el feminicidio es una ínfima parte visible de la violencia que se ejerce contra las mujeres y las niñas, y sucede como término de la violación de los derechos humanos de las mujeres. Su común denominador es el género. Niñas y mujeres son violentadas con crueldad por el simple hecho de ser mujeres, y solo en algunos casos son asesinadas con la culminación de esa violencia, ya sea pública o privada. La explicación del feminicidio se encuentra en el dominio de género. Es caracterizada por tanto como por la supremacía de género, como por la opresión, la discriminación, la exclusión social de las niñas y las mujeres. Todo esto legitimado por una percepción social desvalorizada, hostil y degradante de las mujeres. Los crímenes contra las mujeres tienen que ver con un problema de los hombres, porque la violencia de género es constitutiva de una condición de género. Por ejemplo, los hombres mexicanos necesitan mostrarse violentos desde su infancia, porque si no se les considera poco hombres.
Según Lagarde, la violencia de género es una política patriarcal de dominación estructural que está basada en el sexo y la sexualidad, que esto contribuye a reproducir el dominio, la presión y la supremacía. En este sentido, en la sociedad, Cuando hablamos de violencia, y específicamente hacia la mujer, nos referimos, de acuerdo a la Declaración sobre la Eliminación de Violencia contra la Mujer, a cualquier acto de violencia basado en la pertenencia al sexo femenino que tenga o pueda tener como resultado un daño o sufrimiento, ya sea físico, sexual o psicológico, así como amenazas a tales actos, la coacción y la privación de la libertad, tanto si se producen en la vida pública como en la privada. Uno de los actos de violencia contra la mujer, por el solo hecho de serlo, es el feminicidio. Retrocedamos más o menos 15 años con las mujeres desaparecidas, secuestradas, mutiladas, violadas, asesinadas de Ciudad Juárez, o más conocidas como las muertas de Juárez. Lamentablemente en estas mujeres se pudieron saber o encontrar las causas y las condiciones que generan este tipo de homicidio, que a su vez son un conjunto de crímenes: secuestro, violación, homicidio, que este tipo de crímenes son en contra de las mujeres, cometidos en su mayoría por hombres con una posición de supremacía y ventaja en las mujeres. Pero el feminicidio, además, se constituye de 3 elementos principales, basándome en la definición jurídica penal de feminicidio, que son el homicidio, que es la violación de los derechos de las mujeres mediante actos crueles y violentos por el solo hecho de serlo, que es la misoginia, y el fundamento de esta misoginia, la desigualdad de género. Pero, ¿cuál es la relación entre la violencia de género y el feminicidio? Es simple, pero a su vez complejo, ya que el feminicidio es el acto más cruel, sangriento, repugnante y culminante de la violencia de género. Pero deben de seguir una serie de procesos para cometerlo, y son muy marcados. Son aquellos filtros por los que debe de pasar para que se pueda cometer, como la inseguridad, las escaladas de violencia, que puede iniciar con celos, si es pareja, con el acoso, con el hostigamiento, con el abuso sexual, etcétera, etcétera. Las impunidades del gobierno, de que cuando sucede un feminicidio no se llevan las investigaciones correspondientes y existe la impunidad. Las comunidades machistas, que al final terminan con la muerte de una mujer. Existen diversas herramientas que tratan de erradicar la violencia contra la mujer, y una de ellas principalmente es la biopolítica, que Michel Foucault define como un tipo de gobernabilidad que gestiona la vida de las personas, sus cuerpos y sus mentes, mediante leyes y políticas públicas y privadas. Pero el autor Jesús Nolasco Nájera, en uno de sus artículos, menciona que esta biopolítica está basada en perspectivas patriarcales. Y me pregunto, ¿en realidad las instituciones y los órganos de gobierno que son gobernados, que en ellos los puestos están hombres,
¿Siguen sus normas y sus protocolos? Pues la respuesta es no, porque sabemos que en México existe la corrupción, las impunidades, que no hay continuación en las carpetas de investigación de feminicidios, homicidios, y en otros ni siquiera realizan el debido proceso de denuncias. Y pues aquí es cuando creo que la justicia de género es casi imposible. Y asimismo, de la mano de la biopolítica, entra otro tipo de gobernabilidad llamado necropolítica, que gestiona la muerte en las poblaciones y alude al poder normal de dar muerte. Esto es muy notorio, ya que lo podemos ver en cualquier acto de violencia de género, ya sean los feminicidios, el abuso sexual, el hostigamiento, los homicidios. Y pues la realidad es que ningún instrumento es tan viable o tan confiable como los movimientos feministas, que en verdad muestran ante todos lo trágico que es la violencia de género que culmina con los feminicidios. Ok, ahora yo les voy a hablar de Lidia Cacho con su libro Esclavas del Poder, en el cual se recaudan testimonios de mujeres y niñas sobrevivientes a la trata de personas en el mundo. En este libro lo que se hace, esta investigación periodística, es que Lidia Cacho continúa las líneas de investigación que se tenía de dichos casos, llegando así entonces a las mafias encargadas o a las mafias encargadas de dicha trata de personas. En este libro ella investiga el nombre y cargos de funcionarios públicos que se encargaban de encubrir y proteger dichas mafias. En este libro también se empieza a tratar un mapa que empieza desde México, de ahí llegando a Estados Unidos, España, Inglaterra, Tailandia, India y finalmente llegando a Japón. En este libro también se relata y se tienen entrevistas con tanto sobrevivientes de la trata como de mafias, algunos mafiosos, entrevistas con ellos y también de expertos que van a analizar y van a explicar la situación, nos van a explicar esto. Lidia también nos dice, y ella afirma, que el problema es global y por lo tanto las soluciones también deben de serlo. Ya hemos hablado de violencia de género, feminicidio, la relación entre ellos, biopolítica, libros e incluso cuántos años de cárcel se le dan a un feminicidio en México. Pero también hay otro concepto del que podemos hablar, y ese es la necropolítica. La necropolítica es un concepto que hace referencia al poder político y social con el que se decide cómo vive una persona y cómo muere una persona. Es algo con lo que los mexicanos nos hemos tatuado. Vivimos en un país misógino, violento, inseguro y estereotípico. Y como hemos visto ya, los estereotipos también matan. Vivimos en un país basado en mujeres, donde son justamente 9 o 10 mujeres las que mueren al día. Vivimos en un país donde las mujeres nacen temiendo ser lo que son, no por ser diferentes en cuestiones políticas, religiosas o sexuales. Nacen temiendo ser mujeres. ¿Por qué? Por el mismo concepto. Vivimos en un país donde la sociedad se cree dueña de nuestro desarrollo, de nuestro crecimiento, de todas nosotras. Hemos nacido en un país donde la sociedad nos enseña que no podemos salir de noche sin la compañía de un hombre, que no podemos quedarnos en casas ajenas por si acaso, que hay un cierto tipo de ropa que podemos usar y otro tipo del que no, porque no van a tomarnos en serio, aunado al concepto de que debemos darnos a respetar, porque como simples seres humanos no merecemos ese respeto. Una sociedad que nos ha hecho creer que somos exageradas, locas e histéricas, que valemos menos que el resto del mundo, pero que somos necesarias para construir esa sociedad que nos oprime. Tampoco somos dueñas de nuestra muerte, mucho menos de eso. Por todos los feminicidios de los que escuchamos, que no son todos, podemos darnos cuenta de que la muerte de una mujer es simplemente un circo. Es brutal. La muerte de una mujer es exhibida con fotos en redes sociales o en periódicos con títulos amarillistas y machistas que solo buscan lucrar.
que la muerte de una mujer es un circo en el que el feminicida queda libre por falta de pruebas, o donde es justificado porque es provocado o necesita rehabilitación porque es un adicto o un alcohólico. La muerte de una mujer es un circo incluso cuando hablamos de una niña pequeña, porque entonces la culpa sigue sin ser del feminicida, sino de otra mujer. Gracias a la sociedad no somos dueñas de nuestra vida, pero tampoco somos dueñas de nuestra muerte. Y esto hablando de aquellas desaparecidas, de aquellas ausentes que no envejecen, como dice Lidiet Carrión en su libro La fosa de agua, que es un libro que investiga las adolescentes desaparecidas en el Estado de México. Y eso nos lleva también a otro punto. Ella también dice que todo está construido para que jamás encuentres a una persona. Y es verdad. La sociedad ha decidido cómo vivimos y morimos. El Estado decide cómo vive lo que dejamos atrás también. El sistema de búsqueda en México es nulo e insuficiente justamente para las mujeres. En general como crímenes. Pues somos un país violento e inseguro que no tiene ningún sistema judicial que nos pueda ayudar. Pero una mujer desaparecida tiene mucho menos que eso. Una mujer desaparecida para el Estado está prácticamente muerta y no piensan usar recursos para eso. Antes que nada pone situaciones como se fue con alguien más, ella decidió escaparse, seguramente está de fiesta, o está drogada o alcoholizada en algún lugar y aparecerá pronto. No piensan gastar recursos para eso y simplemente nos dejan atrás. Ni siquiera una mujer violentada que ya ha impuesto demandas en contra de su violentador es atendida porque su palabra vale menos que la del violentador. El Estado cree que la tranquilidad de las familias de las muertas y de las desaparecidas es algo de lo que puede prescindir, y es así como se pone una cruz sobre las familias de las muertas, de las desaparecidas, de aquellas de las que ya no están. México es un país donde no se resuelve un feminicidio y aunque sea resuelto no hay justicia para ellas. Es un país donde las personas que dejamos atrás quedan sin tranquilidad, quedan con el enojo, quedan con la rabia, quedan con la necesidad de hacer algo, y donde si hacen algo porque saben quién es aquel que asesinó a esa persona, también ahí sí son reprendidas y ahí sí se toma la justicia. Puede que actualmente México sea un país en el que nos han quitado tanto que también nos han quitado el miedo, pero la vida de una mujer es una lucha constante contra la violencia de género que puede culminar con una muerte de la que no somos dueñas, con una estela detrás nuestra de dolor que se convierte únicamente en cuestiones políticas, porque en este país hasta la muerte puede ser nada.